puedan estar bien, que puedan estar rodeados de sus seres queridos y que Dios pues esté siempre con ustedes, apoyándolos en cualquiera de las actividades que estén realizando. Vamos a iniciar con la clase. Recuerden que estamos trabajando sobre lo que es nuestro resultado de aprendizaje número 3 en el curso de manejo y soporte de sistemas informáticos. En este caso, pues, estamos trabajando la parte de aplicaciones para el diseño y gestión de la información. En días anteriores, pues, habíamos estado trabajando las aplicaciones que nosotros podemos estar utilizando o que podemos utilizar en estos procedimientos, como por ejemplo Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft Publisher, y actualmente pues estamos trabajando lo que es Microsoft Access en el procedimiento de creación de base de datos. Hablábamos en días anteriores que en esta parte de las bases de datos, pues nosotros tenemos la característica de que en cualquier negocio, en cualquier empresa, comúnmente nosotros vamos a necesitar para gestionar la información una base de datos. Entonces, les hacía yo referencia de que si ustedes se dan cuenta, pues en muchos de los negocios actualmente nosotros vamos a poder observar que las personas, los dueños o los trabajadores utilizan este sistema para poder manejar o administrar la información. ¿Y por qué es necesario utilizarlo? En primer lugar, porque habíamos dicho de que la información, pues, es el activo más importante que puede poseer la empresa. Con la información, pues la empresa va a definir qué es lo que quiere hacer, cómo está llevando a cabo sus objetivos, se están alcanzando las metas que se están trazando y pues esto lo va a hacer a través de la información. ¿Cómo lo va a trabajar más adelante? Puede ser de que sea más simple o más complicado. Si lo hace a través de un sistema de base de datos, en este caso, pues puede que se simplifiquen algunas de las opciones que tengan para trabajar. Ahora, si no, si lo hace manualmente, también va a obtener los resultados. Lo único es de que ese procedimiento, pues, va a ser un poco más complejo. A raíz de ello, pues tenemos diferentes programas, diferentes, en este caso, tipos de software que nosotros podemos estar utilizando para gestionar la información. Y uno de ellos, pues nosotros nos dábamos cuenta que era Microsoft Access. Microsoft Access, pues nos puede ayudar de forma eh, simple o de forma sencilla en la elaboración de una base de datos y asimismo en la administración. Y entonces acá, pues yo la semana pasada trabajábamos en la parte de eh, cómo crear una base de datos. En primer lugar, nosotros tenemos que, para crear una base de datos, tenemos que saber cuáles son los conceptos fundamentales de qué es una base de datos. Ya sabemos entonces ahora de que una base de datos, pues es una colección de datos o es un conjunto de datos que nos sirven para administrar la información de un negocio. Solo que para que nosotros podamos tener una base de datos que sea eficiente, una base de datos que pueda cumplir con las necesidades de lo que nosotros necesitamos, pues junto con ello nosotros necesitamos también que esa definición de la base de datos esté bien realizada. Entonces, para ello, pues en días anteriores yo les he compartido ahí algunos archivos, algunos videos de qué es una base de datos y principalmente cómo crear una base de datos en Microsoft Access. La semana pasada, pues veíamos, en este caso, pues los conceptos fundamentales para crear una base de datos. Yo les decía de que en primer lugar nosotros tenemos que analizar o hacer un análisis así, puede ser a profundidad o un análisis superficial de cómo trabaja el negocio. Yo les daba el ejemplo de una tienda, ¿verdad? Donde nosotros teníamos que verificar cuáles son los datos que va a manejar ese negocio para que nosotros podamos en un momento determinado crear nuestra base de datos. Si nosotros no hacemos un buen análisis, muy probablemente la base de datos que vayamos a elaborar no sea adecuada. En algunos casos, pues este análisis a nosotros ya no lo van a dar. Simplemente van a llegar con nosotros y mire, yo necesito una base de datos y esto es lo que yo quiero que maneje mi base de datos.
Y entonces muy probablemente pues ya nos van a dar el análisis y nosotros únicamente tenemos que pasar a elaborar esa base de datos. Entonces, la tarea de la semana pasada, que está por acá, era diseño de una base de datos. Era la principal tarea que ustedes tenían que trabajar. En esta tarea, lo único que debían de realizar, pues era el análisis de cómo tenía que quedar al final nuestra base de datos. Entonces, para iniciar, me gustaría escuchar sus expectativas en cuanto a la actividad que realizaron, tuvieron alguna dificultad, no le entendieron a la tarea. Entonces, necesito que participen en este momento y me comenten qué fue lo que ustedes pudieron analizar con esta tarea. Muy bien. A ver, Josué, ahorita ya revisé yo y nadie ha enviado su tarea, ¿verdad? Entonces, Josué, ¿cómo vas con esta tarea? ¿Será que no se entendió o cuál fue la dificultad? Mm, Pues se entendió, sí se entendió, profe, pero lo que pasa es de que en mi caso yo no he tenido tiempo, entonces por eso no la he realizado todavía. Perfecto, Josué. Entonces Gracias. sí, solo ya capté todo, ya solo me falta ponerlo en práctica más que todo. Muy bien, excelente. Carlos, ¿cómo te fue con esta tarea? ¿Ya la realizaste? Carlos Muñoz, ¿está por ahí, Carlos? Y si no, pues escucho a Harry. Harry, ¿cómo le fue con la tarea? Sí, muy buenos días, compañeros. Sí, que también tengan ustedes el mejor de los días. Gracias, Bendiciones Harry. para cada uno de ustedes. Viera que esta semana yo ni siquiera pude realizar nada porque como trabajo en un colegio y me tuve que realizar todo lo que es el calificaciones que me pidieron porque se están entregando. Entonces no he podido visualizar bien en qué consiste la tarea, pero en esta semana me voy a poner al día de todo lo que tenga pendiente. Excelente, Harry. Muy bien, gracias por su participación. Sí, entiendo, ¿verdad? Como les decía yo anteriormente, actualmente, pues este no era el mecanismo que teníamos planificado, pero por la situación que se nos ha complicado un poquito, pues es lo que nosotros estamos llevando a cabo. Y pues yo siento que se está acomodando a nuestra área de trabajo porque nosotros estamos aprendiendo manejo y soporte, ¿verdad? Entonces, qué mejor que trabajarlo directamente a través de estas plataformas. Entonces, si han tenido contratiempos, si tienen tareas pendientes, no tengan pena, todavía pueden subirlas, ahí están habilitados los espacios. De hecho, si actualmente ya no se pudiera subir porque ya se restringieron algunas opciones, más adelante ya solo se van a poder subir PDFs, ya no pueden pesar más de 2 megas. Si tienen alguna complicación, pueden mandármelo directamente a mí a mi WhatsApp y yo desde ahí se los voy a calificar, ¿verdad? Porque sí han habido unas restricciones que han puesto dentro de la plataforma para evitar que esta plataforma se sature, ¿verdad? Entonces, pues no tengan ninguna pena, pueden escribirme a través del WhatsApp y enviarme sus actividades. Por ahí me estaba escribiendo Carlos, que en este caso, pues él ha tenido problemas con el internet, pero que todo está claro hasta el momento. Kevin también dice que su internet pues está un poco lento y a raíz de eso pues no se escucha bien. De igual forma, no se preocupen, la clase se está grabando. Yo les recomiendo a las personas que tienen dificultades de conexión, que no pueden estar en la clase en estos momentos, pero que la puedan revisar. Yo por eso la grabo para que más adelante, en su momento libre, pues ustedes puedan revisar la grabación de la clase y ahí explico yo algunas dudas que se hayan tenido en cuanto a los temas que se están trabajando. Entonces, Kevin, si no se escucha ahorita bien, pero más adelante puedes ver la grabación de la clase. Vamos a continuar entonces y voy a desarrollar este ejercicio de la forma más sencilla. Para ello, pues vamos a observar acá, les voy a compartir mi pantalla completa y aquí pues voy a abrir un bloc de notas que es donde yo voy a realizar el análisis o el diseño, ¿verdad? Al final ustedes el diseño lo podían realizar en cualquier aplicación.
Entonces acá lo que yo necesito describir en este diseño, pues son las entidades que va a contener mi base de datos juntos con sus atributos, para que más adelante pues yo ya solo tenga que venir y pasarlo a Microsoft Access. Entonces dice acá, se dice diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces aquí mi base de datos iba a tener como nombre tienda de automóviles. Muy bien. Entidades a trabajar. ¿Qué entidades voy a tener para trabajar dentro de mi base de datos? En primer lugar, dice ahí, la empresa dispone de una serie de coches para su venta. Se necesita conocer la matrícula, marca y modelo, el color y el precio de venta de cada coche. Ahí ya sé que la primera entidad que voy a trabajar es coches o automóviles. ¿Qué atributos va a tener esta entidad de coches? Va a tener la entidad, los atributos. En primer lugar dice que va a tener una matrícula. En segundo lugar dice que va a tener una marca. Luego dice que va a tener también un modelo. Y también va a tener color y el precio de venta. ¿Sí? Y entonces yo ahí ya tengo mi primera entidad. Sigo con la lectura y dice, los datos que interesa conocer de cada cliente son el NID, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono. Ya sé yo ahí que ya tengo otra entidad. Y en este caso la entidad es la entidad de cliente. Y dice que del NID del cliente yo necesito el NID, necesito el nombre, necesito la dirección, luego necesito la ciudad, el teléfono, Dice, además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa. Entonces, lógicamente, también va a tener un código, ¿verdad? Código interno de la empresa, que se incrementa automáticamente cuando el cliente se da de alta en ella. Un cliente puede comprar tantos coches como desee en la empresa. Un coche determinado solo puede ser comprado por un cliente. Entonces son características que nos dan ahí, ¿verdad? Que nosotros debemos de considerar que en este caso para nuestro diseño ahorita no nos van a servir, pero más adelante vamos a ver que sí. Dice, el concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. Cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente. Por cada revisión que se haga, de cada revisión se desea saber si se ha hecho cambios de los filtros, si se ha hecho cambio de aceite, si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los coches pueden usar varias revisiones en el concesionario. Entonces aquí nosotros podemos modelar, dice que en este concesionario nosotros podemos tener estas actividades. Si recordamos un poquito, cuando estábamos definiendo entidades, dijimos que las entidades pueden ser objetos, pueden ser personas o pueden ser procedimientos. Y en este caso, pues este es un proceso que se va a llevar a cabo. El concesionario dice que va a realizar algunas revisiones. Y para ello, pues cada revisión, aquí nosotros podríamos poner que en este caso, revisión va a ser una entidad y dice que la revisión va a tener asociado un código. Entonces, revisión va a tener código. También dice que, aparte de ello, por cada revisión que se haga, de cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro. Entonces, aquí vamos a poner que el cambio de filtro va a ser una característica. También dice que si se ha hecho cambio de frenos va a ser otra característica. Y aquí vamos a poner otros servicios. ¿Qué podrían ser, verdad? Los coches pueden pasar varias revisiones en el concesionario. Y ahí pues nosotros ya tenemos, en este caso, diseñadas 3 entidades para poder trabajar con nuestra base de datos. Y entonces luego de que nosotros ya tenemos nuestras entidades, pues entonces ya nos tocaría venir y definir cuál va a ser la relación entre cada una de las entidades. Para las relaciones, entonces ahí nosotros ya tenemos que verificar los otros detallitos que estábamos pasando por alto. Por ejemplo, acá yo voy a crear en este caso, las relaciones desde acá, ¿verdad? Dice,
un coche determinado solo puede ser comprado por un cliente y un cliente puede comprar tantos coches como desee la empresa. Entonces nosotros aquí ya vamos a tener de que los coches van a estar relacionados con los clientes, pero ¿a través de qué? ¿Qué los va a relacionar? Otra entidad llamada ventas. ¿Sí? Las ventas son las que nos van a servir en este caso para relacionar estas dos entidades. Entonces, ¿cómo tienen la relación los clientes con los coches? Comprándolos, ¿verdad? Lógicamente, el concesionario lo que va a hacer es venderlos. Y ahí ya tendríamos nuestra primera relación. Luego dice, el concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. ¿A qué se le realiza una revisión? A cada uno de los coches, ¿verdad? Entonces, esta revisión va a estar relacionada también con los coches. Las revisiones ya no tienen que ver con los clientes, sino que únicamente con la entidad coches o automóviles que nos va a permitir, en este caso, gestionar esos datos. Y de esta forma nosotros ya tendríamos resuelto nuestro diseño de base de datos. Esto era lo único que ustedes tenían que trabajar en su tarea para poderla entregar el día de hoy. Únicamente el diseño. Yo les hacía ahí referencia que todavía no era necesario que lo pasaran a Access, pero que si ustedes lo consideraban necesario, pues lo podían hacer sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, pues ahora sí, ya conociendo a un poco más, de una forma más amplia, la forma de crear el diseño de la base de datos, para esta semana, entonces nuestros contenidos se van a basar en la creación ya de una base de datos. En este caso vamos a regresar al curso y vamos a ver por acá que para esta semana, aquí semana del 20 al 26 de julio, como siempre, pues les comparto en primer lugar un video motivacional, después un foro para que ustedes puedan participar dentro de ese video. Y aquí, pues yo ya les comparto algunos procedimientos que nosotros podemos emplear ya dentro de una base de datos. En la clase anterior, aquí les dejaba un video de cómo crear tablas en Microsoft Access, que luego de que nosotros hacemos nuestro diseño, pues el paso que nos tocaría implementar sería la creación de tablas. Ahora nosotros pues vamos a pasar a luego de las tablas, ¿qué necesito yo para manejar mi base de datos? En este caso yo voy a necesitar crear formularios, crear consultas y crear informes. Ya sabemos porque en clases anteriores yo les había explicado qué era un formulario, qué era una consulta y qué es un informe. Entonces ahora los vamos a poner en práctica. Vamos a ver cómo nosotros podemos crear estos distintos tipos de archivos o elementos de nuestra base de datos para que al final pues la podamos administrar de la mejor forma posible. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo ahorita de cómo crear una base de datos. Solo en este caso voy a seleccionar la base de datos que vamos a crear para poderla trabajar de una forma simple. Denme unos minutitos. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, pues es el momento para que ustedes puedan resolver. Muy bien, vamos a regresar al ejercicio de la semana pasada, el cual nosotros vimos cómo se creaba el diseño y ahorita pues vamos a realizar la implementación. Muy bien, ya lo tenemos acá. Por ejemplo, aquí en esta presentación les explicaba yo cómo nosotros podíamos venir y crear nuestro diseño de la base de datos. Aquí ya teníamos nuestro diseño creado de un punto de venta, ¿verdad? Donde decíamos que las entidades que íbamos a trabajar eran clientes, vendedores, ventas y productos. Y aquí ya teníamos la definición de nuestros atributos de cada entidad. Muy bien, entonces vamos a ingresar ahorita a Microsoft Access. Para ingresar a Microsoft Access, pues nosotros vamos al botón de inicio, buscamos el programa, Access, ya nos aparece por acá, abrimos el programa y automáticamente pues ya nos deja crear nuestra base de datos. A diferencia de Word, Excel, PowerPoint,
Microsoft Visio, Microsoft Project. En Microsoft Access, lo primero que hacemos es crear la base de datos. Aquí no tenemos que, no nos da chance de trabajar sin haberla guardado. No se puede. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos de realizar es la creación de la base de datos. Entonces yo vengo acá, voy a crear mi nueva base de datos. Lo primero que yo le tengo que colocar es el nombre y entonces aquí vamos a poner como nombre punto de ventas. Le vamos a dar un clic en el botón de crear y automáticamente pues ya nos aparece la interfaz para modificar nuestra base de datos. Para ello pues nosotros nos vamos a ir guiando a través de nuestro diseño cuáles son las entidades que yo necesito. En este caso yo necesito clientes, vendedores, productos y ventas. Entonces vengo a Microsoft Access y esas tablas son las que yo voy a crear. Para crear una tabla, o en este caso, cuando tenemos nuestra base de datos en blanco, la primera tabla ya aparece creada. Lo único que yo tengo que hacer es modificar su diseño. Para modificar el diseño de una tabla, cuando ya está creada, yo vengo acá a la ficha de inicio y en la ficha de inicio voy a encontrar la opción en el primer grupo, la opción de vistas. Tengo la vista de hoja de datos y la vista de diseño. Selecciono la vista de diseño. Para pasar a la vista de diseño dice que yo la tengo que guardar. Vamos a regresar a ver cuál era el nombre de nuestra base, de nuestra entidad. En este caso, clientes. Y ya le damos un clic en aceptar. Muy bien. Cuando estamos elaborando ya nuestras tablas dentro de la base de datos, hay un campo que nosotros debemos de considerar como importante. El campo que nosotros debemos de considerar más importante de toda la tabla es el campo de la llave primaria. Una llave primaria, si ustedes lo leyeron dentro de las presentaciones que les compartí, es el campo dentro de mi base de datos o dentro de mi tabla que no se puede repetir. O sea que pueden haber nombres, pueden haber apellidos que se repitan, pero el campo que yo defina como llave primaria, ese no se va a poder repetir. Entonces, lo recomendado cuando nosotros estamos elaborando bases de datos es que nosotros coloquemos un primer campo que va a identificar al registro como único. Ese campo nosotros comúnmente lo colocamos como código o como, en este caso, pues, ID, como aparece ahí dentro de la base de datos que ahorita estoy creando en la tabla de clientes. ID me aparece. Siempre por defecto me aparece cuando yo creo una tabla en Access, porque es el identificador que va a tener cada uno de los campos. Entonces ese ID yo no lo consideré en mi diseño, ¿verdad? Yo no tengo aquí ningún código, ningún ID, pero Access o cualquier otro gestor de bases de datos les va a pedir que ustedes tengan un código para poderlo identificar. Ahora, si no tienen código, sino que ustedes quieren utilizar otro campo, como por ejemplo el DPI, ¿verdad? Que cada persona tiene un DPI diferente. Ese podría ser la llave primaria, para que ese DPI no se tenga que repetir y que de repente yo esté duplicando, ¿verdad? A la hora de generar mi reporte me va a decir que yo tengo 100 clientes, pero en realidad solo son 50. La cuestión es que algunos se duplicaron y por eso me aparecen 100 al final. Entonces, para evitar esa duplicidad de datos, en las bases de datos yo tengo que utilizar esta llave primaria. Yo lo voy a dejar como ID. No me lo pidieron, pero yo lo voy a colocar porque va a ser mi identificador. Luego vengo y coloco cada uno de los atributos que va a tener mi base de datos. Dice que es nombre, dirección y teléfono. Entonces vengo acá y voy a agregar el primer atributo, es nombre. Aquí en tipo de datos es donde yo voy a definir qué tipo de datos voy a utilizar. Para ello, pues yo aquí tengo los diferentes tipos de datos, texto, número, moneda, fecha, dependiendo qué va a ser, ¿verdad? Y aparte de eso, puedo tener un campo calculado o un asistente para búsquedas también. En la parte de abajo yo voy a encontrar, si ustedes se dan cuenta, aquí abajo están las características de ese campo. El tamaño de campo, el formato, una máscara de entrada. La máscara de entrada me sirve para definir, por ejemplo, si yo les voy a decir que ingresen un número de teléfono, yo le puedo decir que solo ingrese alguna cantidad de números específicos. Por ejemplo, ¿cuántos números o cuántos dígitos tiene un número de teléfono actualmente? ¿Cuántos números tiene su número de teléfono?
8 dígitos, muy bien, gracias. 8 dígitos, perfecto. 8 dígitos tiene nuestro número de teléfono. Entonces, en la máscara de entrada yo puedo definir que solo ingresen 8 dígitos. Para que si alguien trata de ingresar un número que no es válido, pues les dé un error. Entonces, esta máscara de entrada pues define esa forma en la que van a hacer el ingreso de los datos. También podemos validarla, ¿verdad? Una regla de validación donde le digamos que solo números y que no puede recibir más de 8 dígitos. Entonces, son opciones que nosotros podemos ir modificando en cada uno de los datos o de los atributos que nosotros vayamos ingresando en nuestra tabla. Entonces, nombre lo vamos a dejar con texto corto y el tamaño está bien. Si nos dijeran, no, el tamaño del texto corto pues solo va a ser de 100 caracteres, entonces lo cambio acá y ya le dejo 100 caracteres. Luego continuamos y pasamos al siguiente atributo que sería dirección. Dirección. Lo ideal es que en una base de datos, aunque no es correcto, no se utilicen cuando se esté elaborando la estructura, no utilicemos tildes, porque más adelante los campos los vamos a utilizar y una tilde es un carácter especial. Y puede que eso nos dé alguna complicación ya cuando lo estemos trabajando dentro de nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, en la estructura no vamos a utilizar tildes. Ya en las etiquetas en formularios sí ya lo podemos utilizar porque ya es lo que van a ver las personas. Pero la estructura comúnmente no se ve ya a través de los usuarios. Es el formulario el que me permite acceder a estos datos, pero estos datos ya están elaborados. Entonces yo voy a poner dirección, la voy a dejar como texto corto también, y por último voy a agregar teléfono, por eso no estoy colocando tildes, porque puede que eso me dé dificultad ya cuando se esté manejando con la base de datos. Entonces teléfono lo voy a dejar con texto corto, tamaño del campo le voy a decir que solo son 8 dígitos, ¿verdad? O lo podría dejar también como tipo número, porque son números los que se tienen que ingresar. Aquí me dice tamaño del campo, entero largo, yo puedo ir definiendo ahí algunas opciones. Entonces lo vamos a dejar de esta forma. Cuando hemos terminado de crear nuestra entidad, pues vamos al botoncito de guardar y automáticamente ya queda guardada la tabla. Yo la puedo cerrar y mi tabla pues ya está de este lado. De esta forma yo voy a elaborar todas mis demás tablas, ¿verdad? Vendedores, productos, ventas. Y de esta forma pues nosotros ya podemos venir y seguir creando nuestra tabla. Para insertar otra tabla pues vamos a la ficha crear. Vamos a la opción tabla, ya nos aparece ahí la tabla, vamos a la opción de diseño y aquí nos tocaría vendedores. Ingresamos vendedores y empezamos a crear nuestros campos, ¿verdad? Para un vendedor pues eran los mismos campos, nombre, dirección y teléfono. Teléfono lo vamos a dejar de tipo número. La guardamos, la cerramos, vamos a crear una más. La tabla, la siguiente tabla, vamos a poner productos y luego ventas. Entonces aquí vamos a ir al diseño, productos. En producto dice que tenemos los campos de tipo, descripción y precio. Entonces dejamos el ID, tipo, descripción, precio. ¿El precio qué tipo de dato sería? En este caso lo podríamos dejar como tipo moneda. La guardamos, la cerramos, vamos a crear una más. Y en este caso esta tabla nos serviría para las ventas. Ventas. Y en ventas, ¿qué campos vamos a registrar? La fecha y el total. Como campos principales, pues van a ser esos, ¿verdad? La fecha. Aquí va a ser fecha y hora. Y el total, que también sería en moneda. Muy bien. De esta forma, nosotros ya tenemos creadas nuestras tablas. ¿Qué nos tocaría ahorita? Crear las relaciones. Si nos damos cuenta en nuestro diseño, aquí ya nos establecen las relaciones. Los clientes se relacionan con las ventas, los vendedores con las ventas y los productos con las ventas. ¿Cómo realizamos esas relaciones? Vamos aquí a la ficha herramienta de base de datos y aquí nos aparece una opción que dice relación. Muy bien, aquí ya nos da el chance para que nosotros creemos las relaciones.
Pero antes de eso, nosotros debemos de establecer qué campos vamos a relacionar en cada una de las tablas. Entonces, como todas las tablas se relacionan con la tabla ventas, en la tabla ventas tienen que ya existir campos que nosotros podamos relacionar con cada una de las demás tablas. Por ejemplo, aquí yo solo tengo fecha y total. Entonces voy a diseño y voy a agregar los campos adicionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué campo me hace falta aquí? Por ejemplo, en la venta yo quiero saber quién fue el cliente que compró. También necesito saber quién le vendió, qué vendedor. Y también necesito saber qué producto consumió. Muy bien, entonces yo ahí ya creé los campos que me van a servir como relaciones dentro de mi base de datos. Pero estos campos yo tengo que relacionarlos con algún campo de cada una de estas tablas. Y por lo regular, las relaciones lo vamos a hacer con la llave primaria. Entonces, por lo tanto, el tipo de dato que tenga este campo tiene que ser el mismo que tiene el otro campo de las otras tablas. Por ejemplo, si va a ser con la llave principal, es con el ID. ¿Qué tipo de dato tiene? Autonumeración. Entonces yo vengo acá a cliente, busco autonumeración, no está. Entonces aquí el tipo de dato que yo voy a seleccionar es tipo número. Vengo acá nuevamente, selecciono número y en esta última selecciono número. Entonces yo ya tengo ahí que lo único que quiero yo que se relacione con esas tablas, ¿verdad? Entonces regreso a las relaciones, vamos a guardar esta tabla para que se guarden los cambios. Y ahora sí, vamos a las relaciones, las vamos a volver a habilitar, relaciones, y aquí ya nos permite agregar a las tablas, ¿verdad? Entonces yo selecciono todas las tablas, dándole doble clic, y ahí ya tengo las tablas. Y entonces ahora las voy a relacionar. Voy a dejar ventas, voy a dejar vendedores, productos y clientes. ¿Cómo hago para crear las relaciones? Agarro la llave primaria y la arrastro hacia el campo donde va a estar la relación. En este caso es de cliente, lo dejo sobre cliente. ID con cliente, le voy a dar un clic en crear y ya tengo la primera relación. Producto con producto, le doy en crear y ya tengo la segunda relación. Y luego vengo aquí de vendedor con vendedor y le doy crear. Y de esta forma, vean, ya tengo yo mis 3 relaciones o ya tengo relacionadas mis tablas. Y aquí pues yo ya tengo elaborada mi base de datos. Ahora, ¿qué me va a servir para gestionarla? Vamos a guardar estas relaciones, pues ya voy a utilizar en este caso los campos que ya les dejé yo acá, ¿verdad? Ya necesito yo crear un formulario, una consulta o un informe. ¿Cómo creo un formulario? El formulario me sirve para ingreso de los datos. Entonces yo quiero empezar a ingresar los datos en la tabla de clientes. Si yo quiero lo puedo hacer directamente acá. Acá ya me da las tablas para que yo vaya ingresando los datos. Pero lo ideal es que yo pueda utilizar formularios, ¿verdad? Entonces yo vengo acá para crear un formulario, nuevamente voy a la ficha crear, selecciono la tabla a la que le quiero hacer el formulario, voy a la opción de asistente para formularios para crearlo de una forma simple y aquí me pregunta, ¿qué datos quiero yo ver en el formulario? Yo quiero ver todos excepto el ID, porque el ID, si se dan cuenta, en el ID yo lo dejé como, vamos a revisar nuevamente el diseño. Vamos a ir aquí a diseño de la base de datos. ID lo dejé como autonumeración. ¿Qué quiere decir autonumeración? Que automáticamente Access le va a ir poniendo un número. Cuando ingreso el primer registro, es el número 1. Ingreso el segundo, número 2. Y así sucesivamente. Entonces, ese no lo quiero ver porque ese no lo tiene que llenar el usuario. Por lo tanto, yo voy a crear el formulario y le voy a decir que pase todos excepto el ID. El nombre, la dirección y el teléfono. Aquí voy a siguiente. ¿Cómo quiero ver los datos? Lo voy a dejar en columnas, pero tengo otras opciones. Dependiendo de cómo ustedes quieran verlo, lo pueden seleccionar. ¿Qué nombre va a tener mi formulario? Como clientes. Le voy a dar un clic en finalizar. Y de esta forma, vean, yo ya tengo creado mi formulario. Para que yo ya pueda venir acá e ingresar los datos. A este formulario yo lo puedo editar. ¿Desde dónde lo puedo editar? Desde la opción, aquí en vistas, en la ficha de inicio, me aparece una opción de diseño y acá vean, yo ya tengo las opciones para editar. Puedo editar el encabezado, puedo editar el pie del formulario o puedo editar la parte central de mi formulario. Tengo una hoja de propiedades, que es la que me permite observar. Aquí voy a arrastrar un poquito esta hoja de propiedades para poder observar las distintas propiedades que yo tengo de este formulario. El formato, los datos, los eventos de un formulario,
otras opciones de propiedades y todas las propiedades juntas, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma de elaborar un formulario para el ingreso de datos. En este caso, pues este sería el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para crear nuestra base de datos. Aquí en la plataforma, pues yo ya les designé alguna actividad o una tarea que deben de realizar sobre la creación de una base de datos. Para crear consultas, nosotros tenemos que tener datos dentro de nuestra base de datos para que las podamos observar. Para crear informes, de la misma forma, tenemos que tener algunos datos para poderlos trabajar. Les voy a mostrar una base de datos que ya está creada para que ustedes la tomen como referencia. Vamos a ver acá. Aquí ya tenemos elaborada esta base de datos. Vean, aquí ya está un formulario creado. Este es un formulario. Y acá nosotros pues podemos observar las distintas opciones que se tienen. Departamentos, empleados, planilla. Por ejemplo, si yo selecciono departamentos, ya me abre un formulario de departamentos. Si se dan cuenta, en esta base de datos, voy a cerrar este formulario, yo tengo tablas, tengo consultas, tengo formularios y tengo informes. Si voy a una tabla y quiero revisarla, pues le doy doble clic y aquí me aparece cómo va a ir la tabla. Solo tiene código de departamento y nombre del departamento. Abro otra tabla, la tabla de empleado. Aquí ya tiene datos, tiene código del empleado, código del departamento, apellidos, nombres y varios datos, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tenga el negocio para trabajar, pues allá me aparecen todos esos datos. Para el ingreso de estos datos, pues yo utilizo los diferentes formularios. Por ejemplo, yo quiero ingresar datos de un empleado. Abro el formulario de empleados y vean, aquí ya me aparece el formulario. Tengo los datos generales y la fecha de nacimiento. Entonces yo puedo ir agregando tantos datos como yo los necesite dentro de este formulario. Actualmente dice aquí abajo que tengo 25, yo puedo ingresar más, ¿verdad? Y por último, pues tengo los informes, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero ver los informes por departamento y pues ahí ya me aparece un informe, que el informe no es más que un reporte que nosotros podemos generar para poderlo imprimir. Y de esta forma, pues nosotros ya tenemos creada una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido acá en esta tarea? Que ustedes creen una base de datos en Microsoft Access. Solo que yo no lo dejo a que ustedes lo hagan solos, sino que acá en esta tarea, vamos a ingresar a la tarea, aquí aparece un PDF donde ya van descritos cada uno de los pasos que ustedes tienen que aplicar para poder realizar la base de datos. Entonces, aquí no hay chance de que se puedan perder, pero si tuvieran alguna complicación o alguna duda cuando estén realizando esa tarea, pues no tengan pena en escribirme o en llamarme y yo voy a tratar de apoyarlos para que puedan realizar esta actividad. Entonces, para ir terminando la clase del día de hoy, con esto nosotros estaríamos terminando la parte de nuestro resultado de aprendizaje número 3, que tenía que ver con herramientas de Microsoft Office para el diseño y la gestión de la información. Por ello, acá dentro de la semana, pues ya les dejé la última evaluación de Microsoft Access. Y por último, un comentario sobre la importancia de las bases de datos. Como les digo, hoy es nuestra última clase que estaríamos trabajando con esta parte de herramientas para el diseño y gestión de la información. La próxima semana ya empezamos con herramientas colaborativas en la web. Entonces, espero que puedan revisar cada uno de los contenidos que ya les dejé ahí y que puedan trabajar las actividades que están designadas. Y como les dije hace ratitos, cualquier duda o pregunta que tengan, pueden comunicarse conmigo. Que tengan un bonito día y gracias por haber participado en la clase de hoy. En unos momentos pues les voy a compartir la grabación de la clase para los que tuvieron dificultad de conexión o no escuchaban bien, puedan escuchar de nuevo la clase.